Un abrazo y un saludo especial para aquellas personas que escuchan este resumen de la lección de escuela sabática correspondiente a este sábado 20 de junio. ¿Cómo abordar pasajes difíciles? Padre eterno, ayúdanos a poder abordar los pasajes difíciles, pero también aquellos que entendemos, poder aplicarlo a nuestras vidas y que al final el resultado sea nuestra salvación y la salvación de otras personas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Al analizar las cartas del apóstol Pablo, Pedro escribe que en ellas y en algunos otros lugares de las Escrituras hay algunas cosas difíciles de entender. Los indoctos e inconstantes tuercen o distorsionan estas palabras para su propia destrucción. Pedro no dice que todas las cosas sean difíciles de entender, sino solo algunas. ¿Qué lector honesto de la Biblia no ha encontrado pasajes que parecen extraños o difíciles de entender? Indudablemente, en algún momento todos hemos tenido esta experiencia. Por eso esta semana le daremos una mirada no tanto a los textos difíciles propiamente dichos, sino a las posibles razones de estos desafíos y de qué manera podemos resolverlos como fieles buscadores de la verdad. En definitiva, algunas de estas declaraciones desafiantes quizá nunca se resuelvan de este lado del cielo. En primer lugar, vimos razones posibles para contradicciones aparentes. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 10 al 15, Pablo advierte a Timoteo que sea diligente y que use bien la palabra de verdad. Ahora bien, allí Pablo le da dos consejos. Número 1, a no contender con la palabra del Señor, de nada aprovecha. Y número 2, a evitar las profanas y vanas palabrerías que solo conducen a la impiedad o hunden en la maldad. Y Pablo le hace mención a lo que pasó con Himeneo y Fileto, quienes, fruto de esta situación, se desviaron de la verdad. Así que nadie que estudie la Biblia con reflexión y honestidad negará el hecho de que hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender. Las dificultades no deberían perturbarnos. Necesitamos entender que somos seres humanos imperfectos y finitos. Nadie tiene un conocimiento exhaustivo de cada esfera del aprendizaje y mucho menos de lo divino. Así que las dificultades no quieren decir tampoco que el mensaje sea falso. Hay personas que rechazan la enseñanza bíblica de la revelación y la inspiración divina y a menudo afirman que esas dificultades que encontramos allí son contradicciones y errores. Como para ellos la Biblia es casi un libro cualquiera, un libro humano, creen que la Biblia debe contener imperfecciones y errores. Pero lo que no saben es que quienes comienzan a cuestionar las primeras páginas de las Escrituras, el relato de la creación, por ejemplo, pronto también pueden verse tentados a poner bajo la duda e incertidumbre gran parte del resto de las Escrituras. Hay que señalar que algunas discrepancias en las Escrituras podrían deberse a errores menores de copistas o traductores. Ellen G. White declaró: algunos nos miran serios y dicen, ¿no creen que pudo haber habido error de copista o traductor? Todo es probable, y los que son tan estrechos para vacilar y tropezar en esa posibilidad o probabilidad, también estarán listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada, porque su mente débil no puede discernir los propósitos de Dios. Todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma, ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. En segundo lugar, vimos cómo afrontar las dificultades con honestidad y cuidado. ¿Alguna vez te encontraste con un versículo o un pasaje que no entendías o que te resultaba difícil armonizar con otros textos o con la realidad en general? Es difícil imaginar que en algún momento no hayas enfrentado este problema. La pregunta es, ¿cómo respondiste? O mejor aún, ¿cómo deberías responder? En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 17, Proverbios 2, 7 y la primera carta a Timoteo 4, 16, ¿qué dicen estos versículos que pueden aplicarse a la cuestión de cómo abordar los pasajes difíciles? En Crónicas dice que Dios escudriña los corazones y la rectitud le agrada.
En Proverbio dice que Dios provee de sana sabiduría a los rectos. Y en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de sí mismo y de la sana doctrina, porque haciendo eso se salvaría a sí mismo y a los que le oyeren también. Por lo tanto, el principio de honestidad y cuidado aquí es a que nosotros podamos tener cuidado al tratar con la palabra de Dios, de manera que si somos cuidadosos, nos estamos salvando a nosotros mismos, pero también a los que nos escuchan. Una persona honesta es aquella que procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones. Solo con honestidad podemos enfrentar las dificultades en forma adecuada. La honestidad nos protege para no evadir ninguna dificultad y mucho menos intentar ocultarla. La honestidad también nos impedirá dar respuestas superficiales que no soporten realmente la prueba del escrutinio. Dios se complace con la honestidad y la integridad. Por lo tanto, debemos emular su carácter en todo lo que hacemos, incluso en nuestro estudio de la palabra de Dios. Una persona honesta afrontará las dificultades de la Biblia de tal manera que tendrá cuidado de no presentar información fuera de contexto, distorsionar la verdad con lenguaje cargado o engañar a otros mediante manipulación de pruebas. Se cuidará de brindar una respuesta evasiva o insatisfactoria y dirá: no he estudiado el tema o no puedo responder ahora. También analizamos cómo afrontar las dificultades con humildad. Santiago 4, 6 al 10, segundo de Crónicas 7, 14, Sofonías 3, 12. ¿Por qué es importante la humildad cuando tratamos de abordar pasajes bíblicos difíciles? En Santiago, Dios dice que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Crónica habla de que debemos humillarnos, buscar el rostro del Señor, convertirnos de nuestros malos caminos. Y en Sofonía, el Señor dice: dejaré en medio de ti un pueblo que sea humilde y pobre. Así que, para darnos a conocer su voluntad, Dios espera que seamos humildes. Y esa es una cualidad importante. Hay personas que valoran la verdad sobre la necesidad de su ego, de tener la razón, y son conscientes de que la verdad no es propiedad suya, sino que ésta los confronta. Quizás la verdad más grande que estos conciban es lo poco que realmente saben acerca de la verdad. Ellos saben, según escribió Pablo, que vemos como por un espejo oscuramente porque están en el proceso del crecimiento. El Señor no le hablará a una mente desinteresada. No desperdicia su instrucción en alguien que es irreverente o que se corrompe por voluntad propia. Pero el tentador educa a todas las mentes que se someten a sus sugerencias y están dispuestas a hacer que la ley santa de Dios no tenga ningún efecto. Necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad y reverencia investigar la palabra de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz. Ahora bien, ¿cómo lograr el equilibrio justo entre la humildad y la certeza? Por ejemplo, ¿cómo respondería a la siguiente acusación? ¿Cómo pueden estar tan seguros los adventistas del séptimo día que tienen la razón con respecto al sábado y que casi todos los demás están equivocados? Debo destacar que como adventista lo que hacemos es hacer énfasis en esta verdad tan evidente. No somos arrogantes, sino que lo hacemos con humildad. Y entonces al hacer el énfasis la gente cree que ve en nosotros arrogancia, pero no. El asunto es que como hay que hacer ese énfasis en una verdad tan pisoteada, nosotros entonces ahora con el énfasis lo que hacemos es levantarla y no ser arrogantes, sino humildes en ese sentido. Vimos también la determinación y la práctica, Gálatas 6:9. Si bien Pablo aquí habla sobre nuestra persistencia en hacer el bien a los demás, nos dice que no nos cansemos y que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Necesitamos tener la misma actitud al ocuparnos de cuestiones difíciles con relación a la palabra de Dios. ¿Por qué la determinación y la paciencia son importantes para resolver problemas? ¿Cuántos problemas no se han resuelto en la vida por tener paciencia y determinación? No es menos con respecto a la palabra de Dios. Si seguimos estudiando, investigando, dispuestos siempre y con humildad a conocer la luz, Dios nos va a revelar esa luz que tanto necesitamos conocer.
La verdadera conquista siempre requiere tenacidad. Lo que conseguimos con demasiada facilidad a menudo lo consideramos con demasiada ligereza. Las dificultades en la Biblia nos dan la oportunidad de poner a trabajar nuestro cerebro, y la determinación y la persistencia con la que buscamos una solución revelan cuán importante es el tema para nosotros. Siempre que dediquemos tiempo a estudiar la Biblia para tratar de descubrir más sobre su significado y mensaje, es un tiempo bien invertido. El hecho de que no puedas resolver una dificultad rápidamente no prueba que no se pueda resolver. Hay muchos que al toparse con una dificultad en la Biblia, al pensar un poco al respecto y no poder ver ninguna solución posible, inmediatamente llegan a la conclusión de que el problema no se puede resolver. Algunos comienzan a cuestionar la credibilidad de toda la Biblia, pero no debemos olvidar que puede haber una solución muy fácil, por más que en nuestra limitada sabiduría humana no lo veamos. ¿Qué pensaríamos de un principiante de álgebra que después de haber intentado en vano durante media hora resolver un problema difícil declara que no hay una solución posible al problema porque no pudo encontrarla? Lo mismo ocurre con nuestro estudio de la palabra de Dios. Cuando algunas dificultades desafíen incluso tus mayores esfuerzos para resolverlas, déjalas a un lado por un tiempo y mientras tanto practica lo que Dios te ha mostrado claramente. Algunas ideas espirituales se obtienen luego después de haber estado dispuestos a seguir lo que Dios ya nos ha dicho que hagamos. Por lo tanto, sé persistente y paciente en tu estudio de la Biblia. A fin de cuentas, la paciencia es una virtud de los creyentes del tiempo del fin. Apocalipsis 14:12. Ahora pasemos a la parte práctica. Analicemos una aparente dificultad. Por ejemplo, ¿es realmente nuevo el nuevo pacto de Jeremías 31 al 33? Hay personas que cuando estudian el nuevo pacto con mucha facilidad hacen una distinción muy marcada del antiguo y el nuevo pacto, como queriendo demostrar dos formas de Dios salvar. Dios siempre ha usado una forma de salvar y es por gracia. Vamos a analizar ambos pactos. Vamos a comparar ambos pactos y vamos a ver la característica tanto de uno como del otro. Característica del viejo pacto: es establecido por Dios, es entre Dios e Israel, estipula la ley de Dios. La ley de Dios es escrita en tablas de piedras. En el nuevo pacto es establecido por Dios, es entre Dios e Israel. En ambos casos la ley es la misma. La ley es escrita en el corazón. El término hebreo usado para nuevo es renovar o restaurar, señalando características que no estaban presentes anteriormente. Como podemos notar, solo hay una característica diferente. Es el lugar donde se escribe la ley. Ahora, la ley no es dada en tablas de piedras a las personas que entran en una vida de relación con Dios. Más bien es escrita en el corazón del que entra en una relación de amor con Dios. Por lo tanto, el pacto es el mismo. ¿Qué tal si yo compro un carro del año 60 y le compro un motor nuevo? ¿Es por eso nuevo el carro? Finalmente vimos cómo afrontar las dificultades de manera espiritual y con oración. Hechos 17:11, 8:35 y 15, versos 15 y 16. ¿Qué hicieron los apóstoles y los miembros de la iglesia primitiva cuando se enfrentaron con cuestiones difíciles? ¿Por qué la Biblia sigue siendo la mejor fuente para su propia interpretación? Allí vemos que los hermanos de Berea recibieron la palabra con solicitud y escudriñando cada día para confirmar lo que Pablo les decía. También vemos a Felipe explicándole las escrituras al etíope, quien no entendía lo que leía. Y ya luego en el concilio de Jerusalén vemos que los apóstoles se pusieron de acuerdo y miraron las escrituras para ver si lo que ellos estaban considerando concordaba con las palabras de los profetas. Así que la mejor solución para las dificultades bíblicas todavía se encuentra en la Biblia misma. Los problemas bíblicos se abordan mejor cuando se estudian a la luz de toda la escritura, en vez de tratar un solo texto aislado de los demás o de toda la escritura. Se requiere disciplina para extraer grandes verdades de la palabra de Dios. Por eso hay personas que con mucha facilidad interpretan las escrituras porque se han ejercitado en ese sentido.
Por lo tanto, te recomiendo que si no comprendes un pasaje de la Biblia, trata de encontrar algo de luz en otros pasajes bíblicos que abordan el mismo tema. Busca declaraciones rotundas en las escrituras que arrojan luz sobre esos pasajes que son menos claros, en vez de fuentes extrabíblicas fuera de la Biblia, o filosofía o ciencia que expliquen el significado de la Biblia. Debemos permitir que el mismo texto bíblico nos revele su significado. Se ha dicho que de rodillas literalmente miramos las dificultades desde una nueva perspectiva, porque al orar expresamos que necesitamos ayuda divina para interpretar y comprender las escrituras. Elena de White escribió: cuando la palabra de Dios se abre sin oración y reverencia, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios y en armonía con su voluntad, la mente es oscurecida con dudas. Entonces, con el mismo estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. Cuando los hombres no procuran estar en armonía con Dios en sus obras y palabras, entonces, por más instruidos que puedan ser, están expuestos a errar en su modo de entender las escrituras y no es seguro confiar en sus explicaciones. Durante esta semana aprendimos lo siguiente. Número 1, necesitamos abrir la Biblia con reflexión y honestidad. Número 2, tenemos que ser cuidadosos y no tener apresuramiento al tratar temas difíciles. Número 3, las dificultades al abordar un texto permiten que nuestra mente se ejercite. Número 4, necesitamos afrontar los desafíos del estudio de los pasajes difíciles con oración, en búsqueda del Espíritu Santo y de iluminación divina. Número 5, necesitamos escoger una versión que sea fácil para entender en nuestro estudio personal. Y número 6, aceptar que hay inquietudes sobre ciertos temas que posiblemente no encontrarán respuesta de este lado del cielo. Dios te bendiga. Si te gustó, toca la campanita y comparte. Suscríbete.